que lo que se había profetizado desde el 2016 exactamente se cumplió en el 2020. Desde que llegamos de Corea con la noticia de lo que iba a pasar, o más bien de lo que iba a suceder en el 2020, no exactamente habíamos visto una pandemia. Corea había recibido una palabra en el 2016, después de 6 meses de oración, de que la historia del mundo cambiaría a partir del 2020. Habíamos visto el terremoto, habíamos visto la guerra, pero parece ser que el terremoto y la guerra van un poquitico más adelante, no muy lejano, porque va a ser parte, pero la pandemia fue una sorpresa. Sin embargo, la pandemia tenía un propósito, y aunque fue una manipulación humana, en Dios tenía un propósito que el hombre no vio. Y el mundo volvió a la normalidad. El asunto es que termina la pandemia en el 2022 y el reloj de Dios empieza en el 2023. Y es ahí donde tenemos que empezar a comprender qué va a ser de los 10 años que van del 2023 al 2033. Y ahí es donde quiero trabajar con ustedes estos 2 días. Nunca pensé que mi vida al ir a Corea tenía que cambiar para siempre. El chip de mi mente cambió y a partir de allí Dios me somete a un proceso y a un trabajo muy fuerte que hasta el día de hoy no ha parado. Y prácticamente en estos días que estábamos visitados por Corea, porque la convención parece ser que la vamos a tener en Colombia, la convención mundial. Una de las cosas que él viene y me dice: pastor, definitivamente Colombia es la sede, y parece ser que Colombia es el país que Dios va a usar. Y le dije: claro, hace 50 años Dios habló a través de un profeta prácticamente de Panamá, y esa profecía no se ha cumplido, y esa es la que me hace trabajar día a día. Y la profecía está muy clara: he escogido a América Latina para volver a encender el fuego en el mundo entero, pero me he reservado a Colombia para ser el semillero. Para ser el semillero. De hecho, abriremos nuestra escuela espiritual en los Estados Unidos ya en un mes, y prácticamente en Europa. Y algo que me llama la atención es cuando Dios me mete en el 2020, en el mes de marzo, y en el mes de marzo que arranca todo, Dios me habla. Ya no me habla en Corea, ahora me habla en Colombia, y su palabra fue clara: quiero que entiendas que el 2020 va hasta el 2030. La pandemia no es de un año, es de 10 años. Y ahí Dios empieza a enfocarme: levanta la vida espiritual de la nación, trabaja la oración, enséñales a orar. Hace 3 años arrancamos un proyecto de oración que no ha terminado hasta el día de hoy. Ya vamos en 10,000 personas solo en Colombia y en 300,000 en el mundo. Y la tarea es ampliar, porque el Señor me dice claramente: los únicos que van a subsistir son los espirituales, son los que se levanten. Y empezó Dios a hablarme y a darme más palabra y a enfocar. Y luego a mitad del año Dios me habla: en los 10 años que vienen no son los hijos quienes entierren a sus padres, sino serán los padres los que entierren a sus hijos. El decreto de muerte para estos 10 años por la depresión y tantas cosas aumentará. Y Dios me habla: entra en la familia, entra en los jóvenes, entra en su vida espiritual y dedícate a establecer el reino de Dios en el corazón, porque lo que viene será tan duro, pero la esperanza seguirá siendo mi iglesia. Así que lo que quiero compartir prácticamente tiene que ver con saber cómo nos debemos enfocar a partir de este año, y dígale que está a su lado, y hasta el 2033. Hasta el 2033.
En el 2033 tendremos dos cosas. La primera, lo que se va a llamar el nuevo orden mundial, que es lo que se proponen. Pero la segunda, la fiesta mundial, la celebración mundial de los 2000 años de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque el diablo va a hacer de todo, la iglesia va a celebrar que Jesucristo no está muerto, sino que Jesucristo está vivo y vivirá. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que Dios realmente quiere de nosotros? Y quiero que vaya a Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, para que veamos este primer tema que he titulado Renovando nuestro Pentecostés. Renovando nuestro Pentecostés. Esta fue una tarea que me colocó en el 2020 y prácticamente ahí empezamos. Y Dios dice: quiero que tu casa sea la primera casa. Quiero que tu casa sea la primera casa. Y todo el que entra a tu casa tiene que empezar por aquí. Y empezamos a trabajar este principio. Y creo que vamos muy bien. Porque definitivamente lo que les voy a compartir tiene que hacernos ver una realidad. Y tenemos que cambiar esa realidad. Dice Juan capítulo 7 versículo 37 en adelante. Y dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén y amén. Padre, delante de ti estamos hoy y colocamos nuestras vidas frente a la palabra. Y pedimos que la palabra hable a nuestras vidas y nuestras vidas sean renovados por ella. Rogamos por el Pentecostés de esta década, un Pentecostés basado en la palabra, en una verdad que definitivamente debe sacudir nuestras vidas. Señor, solamente te pedimos que nos hables, que nos enseñes y nos desafíes en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Luego de un viaje al cual fui invitado para ser parte de él en Suiza, Ginebra, y poder estar en la Convención Mundial de las Naciones Unidas, visitando sus instalaciones, logré tener mayor claridad de lo que es y será la Agenda 2030. Una agenda con 17 objetivos trazados a nivel mundial. Y esto aumentaron mi preocupación por lo que ya Dios venía hablándome y por lo que ahora estaba oyendo. Y desde luego, lo que le espera a la familia y a la fe cristiana no es lo mejor. Pero mayor ha sido mi preocupación por la condición espiritual del cristianismo de hoy. ¿Cómo poder contrarrestar toda esta situación con una condición espiritual envejecida? Ese fue el término que usó el Señor conmigo estando en Ginebra, exactamente en la puerta del templo del hombre que Dios usó para el avivamiento en Europa. La palabra fue envejecimiento. Estamos viviendo en un pentecostalismo envejecido por causa de una vida altamente religiosa que le ha restado poder y autoridad espiritual ante este fin de los tiempos.
Me explico. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo en Occidente se redujo a 2 horas el día domingo en un templo. Eso es lo que tenemos de evangelio. Un evangelio que vivimos en el templo, pero que ya no vivimos en nuestro diario vivir y en nuestras casas. No hay prácticamente un reino establecido en nuestros hogares. No hay un reino que esté establecido en nuestras vidas. Cuando arrancamos nuestro proyecto, que es por el cual fui invitado a la ONU, o parte del grupo, porque hay un equipo de la ONU, son 60 naciones del mundo, todos los gobernantes cristianos que no están a favor de la agenda. Ahora es un grupo dedicado a comprender que tenemos que contrarrestar. Y me llaman para ser parte cuando escuchan que he querido establecer un proyecto que se llama El Reino de Dios en mi casa. Y basado en los principios bíblicos del reino, entonces es que recibo la invitación y me dicen: queremos que haga parte del equipo mundial, porque creemos que lo que usted anda buscando es un Qatar de Dios. Y entonces le pregunto: ¿qué es lo que me quieren decir? Lo que quiero decirle es que lo que usted se propuso hacer con las familias, con los hogares, fue lo que Qatar prácticamente hizo con el mundial. Porque la pregunta es: ¿por qué estos musulmanes compran un mundial cuando a ellos el fútbol no les interesa? ¿Cómo es que ellos invierten tanto dinero para levantar unos templos, para levantar estadios, y que luego de que termine el mundial los desarman otra vez? ¿Por qué invertir tanta plata en algo que no les interesa? Por una sencilla razón: lo que ellos buscaban con el mundial era evangelizar al mundo entero. Y luego de que me comparten cuál era la estrategia del gobierno, de que mientras los partidos estaban funcionando, la orden nacional es que a los extranjeros debían invitarlos al cenar, almorzar o a cualquier cosa, pero todos los extranjeros debían entrar a la casa de los musulmanes, y apenas estuvieran puertas para adentro, tenían que mostrarles su cultura, tenían que mostrarles su fe, tenían que mostrarles su estilo de vida, para que así quedaran evangelizados. Entonces, claro, al terminar el partido, nadie se dio cuenta, pero ellos lograron su objetivo. ¿Cuál su objetivo? Evangelizar al mundo. Eso se llama evangelismo agresivo. Y lo lograron. Y entonces les dije: claro, eso es lo que busco. Lo que busco, yo no había había oído del Qatar, pero eso es lo que busco. Las casas de los creyentes deben convertirse en estos 10 años en la embajada del reino de Dios, porque será la única esperanza de la humanidad en estos 10 años, la iglesia del Señor. La única esperanza, por todo lo que se viene, por todo lo que va a pasar. Pero la pregunta es: ¿cómo podemos lograr cumplir el propósito con un Pentecostés envejecido? Con un Pentecostés envejecido, con un evangelio que se vive en el templo de los domingos, pero que no se está experimentando en el diario vivir de mi casa, de la casa. Así que nuestra dependencia es más de este mundo que de Dios. El pasaje que nos presenta el evangelista nos concentra en un momento especial dentro de una de las fiestas religiosas de los judíos, y nos dice que en ese último día, Jesús dijo algo en alta voz para hacerles saber que su verdadera necesidad era más espiritual, y que solo a través de él
podrían alcanzarlo. Entonces la pregunta que me salta a mí es: ¿cuál es, o según el escritor, en las palabras de Jesús, qué quería hacer Jesús en ese último día de la fiesta de los tabernáculos, que al mismo tiempo nos permite entender lo que debemos hacer en este tiempo? Y quiero compartirle al menos tres cosas. La primera, de lo que quería Jesús: intervenir en la ocasión de la fiesta. Observe que este evangelista nos lleva al octavo día de la fiesta de los tabernáculos, el octavo, donde según la ley debía celebrarse una santa convocación. Con gozo y alegría ellos debían celebrar la recogida final de la cosecha. Y como era una multitud que estaban hablando, estaban orando, estaban festejando, Jesús tuvo que alzar fuertemente la voz para hablar y llamar su atención. ¿Y qué quería Jesús mostrarles? Que por lo que ellos habían estado clamando por muchos años en favor de su nación, ahora estaba entre ellos, ahora estaba ahí. Y que el agua que derramaban cada día en esa fiesta proféticamente, Él era la fuente misma que estaban esperando de Dios. Era lo que quería tratar de transmitirles. ¿Y por qué quiero compartir esto? Mis amados, hoy en día la humanidad, dentro de sus necesidades, depende mucho de este mundo y muchísimo más de este sistema. Y aunque la gran mayoría corremos a los templos porque gozamos de una fe religiosa, de eso goza Colombia, de eso goza América Latina, de eso goza el occidente, de eso goza, de una fe religiosa. Pero esa fe estará mirando la verdadera fuente de donde se alimenta la vida, de donde se alimenta la familia, de donde se alimenta la misma fe. No, lamentablemente no es así. La humanidad de hoy sigue gritando cada día por un milagro que venga de Dios, y no está mal. Pero cada día sigue gritando por eso, sin darse cuenta que Él ya está con nosotros. Eso es lo que significa Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Pero cuando yo veo al cristiano de cerca, yo no encuentro a Emmanuel ahí. Y es aquí donde tenemos que preguntarnos: ¿qué es lo que realmente lleva a que digamos que somos cristianos? ¿El asistir a un templo? El punto es que no nos hemos dado cuenta que definitivamente el Señor ya está aquí, que el Señor está con nosotros, porque Él ya vino, trajo el reino. La gran mayoría de las personas siguen pegados ¿a qué? A los ritos, como si no pudieran ver a Jesús, como si no pudieran ver el sacrificio de Cristo terminado, como si no pudieran ver el derramamiento de la promesa ya entre nosotros. Vivimos como si nada de esto hubiese pasado. Y el problema es que seguimos alimentando lo que este sistema quiere: que no dependamos de Dios, sino que dependamos de nosotros mismos. Amados, al ver nuestra situación global, la respuesta es Jesús. Yo veo que a partir de la pandemia hizo una radiografía real de cuáles eran nuestras debilidades,
Dios decidió parar el mundo, lo permitió para que nos diéramos cuenta de varias cosas. Número uno, de la debilidad que había en nuestra salud. Una de las cosas que dejaron bien en claro es que tenemos problemas serios de salud. No tenemos una buena salud. Tenemos un problema serio en el sistema inmunológico. Un sistema que se preocupa por el organismo y por su equilibrio. Pero nuestra mala manera de vivir hace que tengamos en nuestros organismos enfermedades silenciosas. Número dos, ¿qué logramos comprender? La crisis fuerte que tenemos de familia. Lo único bonito de la pandemia fue el fin de semana que encerraron a todo el mundo. En ese fin de semana todo el mundo estaba feliz. Por fin tuvimos unas vacaciones y juntos, porque no había para dónde salir. Pero luego de esos 3 días se extendió una semana, se extendió un mes, se extendió 2 meses y empezó a aparecer el cáncer que había dentro de las familias, a tal punto que ahora tenemos la pandemia de los divorcios. De cada 10 se separan 6. Una mala relación de pareja, una mala relación entre padres e hijos, eso es lo que dejó ver. También nos muestra una radiografía muy clara de la mala mayordomía que tenemos como seres humanos. Somos pésimos administradores de los recursos que Dios colocó en nuestras manos. Y por eso muchos fracasaron. Y por eso muchos se perdieron. Y por eso muchos se murieron. Porque se dieron cuenta que tenían una falsa vida de apariencia. Pero lo otro que empezamos a mirar era definitivamente el mal concepto o prácticamente el fracaso de la verdadera educación de nuestros hijos. Por eso la condena a la muerte. Los hijos de hoy no llegarán a 50 años de edad. No llegarán. Prácticamente morirán antes del tiempo. Porque hay un cáncer metido dentro de los jóvenes y se llama la depresión. Una situación incontrolable que está siendo mal manejada por los sistemas y que lo único que está haciendo es acelerando el proceso. Eso está mostrando, eso al final que dejó ver que no es cierto que somos un país espiritual. Somos un país religioso, que es otra cosa. Y ahí empezamos a darnos cuenta que definitivamente todavía somos gente que, aunque tenemos a Cristo, Cristo se ha vuelto una idea religiosa, se ha vuelto un culto dominical, se ha vuelto una experiencia emocional, pero no es un reino establecido en el corazón. Todavía seguimos gritándole a los políticos, todavía seguimos dependiendo del sistema, todavía estamos amarrados a este mundo y pareciera ser que abrazamos a este mundo como si no tuviéramos al Cristo. Como si no tuviéramos al Cristo. ¿Y cuál es el llamado que el Señor está haciendo? Lo mismo que hizo ese día. La idea de Jesús era aparecer en medio de ellos. Cuando Él alza la voz es porque todos están hablando, todos están gritando, todos alzaron la voz. Así que Él tiene que levantar la voz por encima de ellos para llamar su atención. ¿Por qué tiene que llamar su atención? Porque están aferrados a su religiosidad. Están aferrados. Note que la pandemia trató de llamar la atención. Miren hoy, por ejemplo, el temblor. Y todos empezaron a escribir. A veces Dios tiene que mover la tierra con una patada a ver qué hacen. A veces Dios tiene que permitir. Me llamó un padre y me dijo: pastor, ayúdeme, por favor, ayúdeme. ¿Qué te pasó? Mi hija
Es una niña hermosísima adolescente que le acaban de descubrir cáncer y está en el hospital. Lo necesito. Óigame, por fin apareció algo que le llamara la atención. ¿Qué es lo que necesita Dios hacer para que nosotros le prestemos atención? ¿Qué es lo que tiene que suceder? No fue suficiente, le decía un pastor, no fue suficiente 40,000 pastores muertos. No fue suficiente la cantidad de gente que se murió para poder entender de quién dependemos. No es suficiente. Pareciera ser que no es suficiente. Jesús se tiene que parar y tratar de buscar la manera que esa multitud entienda algo. No busquen lo que ya está aquí. Préstenle atención. Préstenle atención. Y es lo mismo que nosotros tenemos que entender. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos en este Kairos de hoy? Atiéndanme, que ya estoy entre ustedes. Atiéndanme. Atiéndanme, que ya estoy entre ustedes. Y la pregunta es: pastor, ¿y dónde está? ¿Dónde se encuentra que no lo veo? Dígale que está a su lado: flojo en la Biblia. ¿Cuál es nuestro problema como cristianos? ¿Somos qué? Perezosos para comprender que en las Escrituras está Dios. Levánteme la mano los que leen la Biblia. Escritura, la palabra. La palabra de Dios es la evidencia de que Jesucristo ya vino y de que Él está aquí como el Emanuel, dispuesto a luchar por nosotros, a pelear por nosotros, en la medida en que nosotros empecemos a entender que Él es nuestra única dependencia. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos comprender en esta década? Que al que hay que escuchar es a Dios. Al que hay que escuchar es a Dios. La gente anda corriendo de un lado para el otro. Corren para todos lados. Me dijo una familia: pastor, esto se va a poner mal en Colombia, me voy. Y le pregunté, ¿y para dónde te vas? Me voy para Canadá. Siéntate y te hablo de Canadá. Me voy para los Estados Unidos. Siéntese y le hablo de los Estados Unidos. Me voy para, hábleme del país que quiera y le digo cómo está. No hay país seguro en este momento, ni lo habrá en 10 años. El único lugar seguro se llama el reino de Dios y de Jesucristo. Es el único lugar seguro. Hay que dejar de correr de un lado para el otro y hay que escuchar a Dios. ¿Qué está haciendo la gente ahorita que empezaron otra vez las elecciones? Corran de un lado para el otro. Lo que yo necesito escuchar es la voz del que se alimenta mi vida, la voz del que se alimenta mi alma, la voz del que se alimenta mi familia. A Él es el que tengo que escuchar. Mi vida tiene que estar centrada en Jesús. Por eso Jesús se manifestó, intervino, alzó la voz para que lo miren, para decirles: ustedes llevan años esperando al Mesías. Estoy aquí y no me han visto. Estábamos con el pastor Alberto Motesi en nuestra cruzada y sentados hablando, compartiendo con un hombre 81 años de edad, 65 años como evangelista. Me decía: pastor, tengo 81 años, pero trabajo como uno de 30. Se le siente la vida espiritual a este hombre, el reino de Dios. Predica en 10,000 medios de comunicación, trabajando fuertemente. Y me decía: pastor, ¿supo lo que empezó a suceder en Israel y en la tierra musulmana? No, pastor, no sé nada. Y empieza a contarme cómo Jesús
se le está apareciendo a personas importantes de Israel. Personas que han visto a Jesús entrar por su puerta y adentro de la puerta les está diciendo: yo soy Jesús y he venido a hablar contigo y a decirte lo que va a pasar y lo que tienes que hacer. Y cuando él me cuenta eso, le digo: pastor, quiero que sepa esto. Estoy desde el 2016 tan metido con el Señor, convulsionando espiritualmente por este mundo, que quiero decirle que ese ha sido mi clamor. Mi clamor es que el Señor se revele de una manera profunda en el corazón de la iglesia de este tiempo. Pero ¿qué tenemos que dejar a un lado? La pereza espiritual. La pereza espiritual. ¿Qué quería hacer Jesús ese día? No solo intervenir en el último día de la fiesta. Él quería mostrar su condición espiritual, la condición del pueblo. Escúcheme, aunque en la ley no estaba estipulado, los sacerdotes cada día de la fiesta en una comitiva iban con la jarra del agua del Siloé, y la derramaban en el altar del templo como una forma de simbolizar el derramamiento futuro del Espíritu Santo, que sería posible a partir de la llegada del Mesías. Ellos estaban celebrando la fiesta, derramaban el agua cada día en el altar como una forma profética. Así será en el futuro, así será en el futuro. Lo hacían cada día, y en el último día Él se para, pega el grito para decirles: no derramen más el agua, porque el que les trae esta profecía está aquí. No lo podían ver, no podían captar. Estaban aferrados a su rito. Estaban aferrados. El punto es que el Mesías ya había llegado, y parece ser que no lo logran ver. Así que Él decide revelarse públicamente, poniendo en riesgo su vida. Porque ya para este momento hay una orden de captura contra Jesús. Así que revelarse en una fiesta de estas, revelarse públicamente, es poner en riesgo su vida. Pero el Señor los ve tan perdidos ahí en lo que están haciendo, que se arriesga y se levanta para decirles: señores, no esperen más, he llegado. Estoy aquí, estoy con ustedes. Note que la pobreza espiritual en la que vivían no les permitía ver la promesa cumplida entre ellos. Y esto es impresionante. ¿Por qué? ¿Qué es impresionante? Cómo el Pentecostés, que tiene que ver con la venida del Santo Espíritu de Dios, que se derramó en gloria y poder y transformó la vida desde el mismo momento que se manifestó en la iglesia primitiva. Desde el día que vino al aposento alto, su poder dejó ver lo que es capaz de hacer con aquellos que están esperando su promesa. Porque eso es lo que sabe hacer el Espíritu Santo. Y aunque eso fue lo que pasó, eso fue lo que aconteció, 2000 años después de esta gloria que se ha venido derramando en muchos lugares, hoy se ha envejecido en la vida de muchos creyentes. ¿Qué es lo que ha quedado en la vida de muchos creyentes? Tan solamente un movimiento emocional. Tan solamente eso es lo que ha quedado. ¿Y cuál es la única señal que está? Hablar en otras lenguas. Pero escúcheme, el pastor Adrián Rogers dijo
El bautismo del Espíritu Santo, más que hablar en otras lenguas, es refrenar la lengua. ¿Qué significa eso? Que el bautismo, la experiencia, la inmersión de la experiencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, más que hablar en un lenguaje los misterios de Dios, que hay que hacerlo, debe ser una dinámica diaria de transformación de vida. Me llamó un hombre y me dijo: pastor, vengo a rendirle cuentas. Desde el momento que empecé a entender esto de la vida espiritual, empecé a buscar a Dios. Ya estoy orando 2 horas, ya estoy ayunando más, ya estoy haciendo, pastor, estoy metido y estoy orando. Lo que él no sabía es que hacía 1 hora la esposa de él había hablado conmigo y me había dicho lo malgeniado que era, lo maltratador. Entonces le digo: dime una cosa, ¿me estás diciendo la verdad o no? Pastor, le estoy diciendo la verdad. Estoy orando más, estoy ayunando más, ahora leo más la Biblia. Y yo le digo: pero si lo estás haciendo más, ¿por qué no cambias ese genio? ¿Por qué sigues maltratando a tu esposa? Dime, ¿por qué eres tan mentiroso? Y ahí sí se quedó callado. Entonces le dije: dime una cosa, te voy a decir algo. Si me dices a mí la verdad de que estás haciendo esto, o es mentiras o lo estás haciendo mal. Pero déjame decirte esto: yo no puedo creer en un evangélico que me diga que ora, busca a Dios y no cambia. Eso es falso. Eso es mentiras. A nosotros no nos sirve de nada venir al templo a hablar en otras lenguas y seguir siendo chismoso en la casa, seguir siendo mentiroso en la casa. Eso es emocionalismo. Y lo que yo veo es que eso fue lo que quedó de ese Pentecostés, un acto emocional, pero no es una dinámica transformacional. Y yo vengo a decirles algo: para mí el Espíritu Santo sigue aquí en la iglesia, y si sigue en la iglesia el Espíritu Santo, nuestras vidas tienen que mostrar el cambio, tienen que hablar de cambio, tienen que hablar de transformación. Hablar en otras lenguas hace parte del bautismo. Hablamos los misterios de Dios, pero también tenemos que entender que es la introducción dinámica espiritual a una nueva vida en el Señor, donde la transformación del comportamiento debe ser ejemplar. Levánteme la mano los pentecostales aquí. Ahora ninguno. ¿Cuántos son pentecostales? Número 1, muéstreme su cambio. Llegó un congresista hace 15 días. Mi secretaria me llamó y me dijo: pastor, hay un congresista que lo anda buscando. Yo no tengo cita con ningún congresista. Viajó desde Bogotá hasta aquí, viene a hablar con usted. ¿Qué hago? Bueno, déjelo pasar, vamos a hablar con él. Se sienta el congresista y me dice: pastor, vine a buscarlo. Sí, señor, ¿en qué le puedo ayudar? Quiero ser su discípulo. ¿Qué? Quiero ser su discípulo. ¿Y usted de dónde me conoce? ¿Por qué quiere ser mi discípulo? Porque me han contado lo que usted ha hecho en este departamento. La gente me dice, prácticamente se le está conociendo como el pastor de los gobernantes, como el pastor de los empresarios. Se dice que usted mentorea a mucha gente, y la gente que se sienta con usted dice cómo su vida ha mejorado. Entonces estoy entendiendo que estoy frente a una persona que sí vive lo que predica, y eso es lo que yo quiero. Yo quiero conocer a Jesús, me dijo,
No me importa si usted me dice que me tengo que bautizar. Soy católico, nunca había entrado a un templo, pero si usted me dice que mañana me debo bautizar, lo voy a hacer. Lo que usted me diga lo hago, pero quiero que sea usted que me enseñe a Jesús, porque parece ser que usted sí conoce a Jesús y usted sí me lo puede revelar. Su vida tiene que mostrarle al mundo que Jesucristo ha hecho algo en usted. Usted tiene que dejar notar allá afuera que lo que usted vive es una experiencia viva y nueva. Yo no puedo quedarme hablando en otras lenguas. Yo necesito ir más allá. Mentoreo uno de los alcaldes de Tauramena, donde se levantó el arca de Noé, que ahora es un lugar de visita. Y cada vez que tenemos nuestro tiempo, él mismo dice a todos sus secretarios: señores, pónganse pilas que viene el pastor y ustedes saben cómo es él. Eso es lo que tenemos que mostrar. Lo que nosotros tenemos que mostrar no es que hablamos en otras lenguas. Lo que tenemos que mostrar es cómo el Espíritu Santo nos cambió la vida y ahora somos gente ejemplar. Eso es pentecostalismo. Eso es pentecostalismo, que nosotros mostramos nuestra vida, lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué es una vida pentecostal? ¿Qué es una vida pentecostal? Es aquel que le sirve a Dios con pasión. ¿Por qué si usted es pentecostal hay que rogarle para que sirva? ¿Aló? ¿Por qué hay que rogarle? ¿Quién le dijo a usted que el Señor lo llenó con su espíritu para que ahora usted viva cómodo? La iglesia no tiene una misión de comodidad. La iglesia tiene la misión de transformar las naciones del mundo. Esa es la misión que tenemos. Y escúcheme lo que te voy a decir, y lo enseño en las empresas y al que sea. Si no le pones propósito eterno a tu dinero, a tus relaciones y a tu tiempo, ellos se encargarán de llevarte al infierno. Ponle propósito. Ponle propósito. Lo que Dios coloca en tu mano es con un objetivo: mostrarle al mundo que el reino de Dios sí bendice. Pero tiene objetivo, tiene propósito, tiene sentido. Desde el momento que Dios trazó sobre nosotros todo esto, hemos venido creciendo con mi familia impresionantemente. Mi esposa me decía, amor, desde que te metiste a trabajar con la comunidad judía, desde que empezaste a trabajar con los coreanos, desde que estás trabajando en todos estos procesos de transformación social, has crecido en todas las áreas y económicamente mira cómo Dios te ha bendecido. ¿Por qué? Porque nuestro dinero tiene propósito. No vivo para comodidades, no vivo para lujos, vivo para el reino. Y la gente que me acompaña es igual. En estos días estábamos sentados celebrando con uno de nuestros empresarios. Me llamó y me dijo: pastor, ahí entregó el templo. Me entregó un templo totalmente terminado. Me dijo: pastor, ese templo deje que yo lo construyo y se lo entrego terminado. Y me lo entregó terminado. Antier me llamó y me dijo: pastor, acabo de comprar otro terreno, voy a levantar un templo, ponga el obrero que yo pongo. Y son gente que prospera impresionantemente, pero que han entendido esto. ¿Para qué Dios nos prospera? Diga el que está a su lado: para bendecir el reino. Porque eso es lo que hace un pentecostal. Un pentecostal. Con mi esposa vivimos sosteniendo la obra, trabajando. Tengo iglesias en el otro lado del mundo. Sostenemos obreros en mucha parte solo de nuestro dinero. ¿Por qué? Porque le he dicho a Dios: Dios, no quiero llevar una vida cómoda, quiero vivir una vida funcional. Porque para eso nos llenó con su Santo Espíritu. A ver la mano los millonarios. ¿Dónde están?
¿Para qué cree que Dios los va a volver así? Nuestro senador Alirio Barrera, ya vamos casi en 100 templos levantados. Él entiende que para eso lo llamó Dios. Ahí es donde está el éxito de un pentecostal. No vivimos para nosotros, vivimos para la gente que necesita el reino. Levántese como un pentecostal, mi amado. ¿Qué es un pentecostal? Un pentecostal le sirve a Dios con pasión. Un pentecostal. Mi nietecita tiene 3 añitos. Y mi hijo está haciendo una actividad. Y entonces la niña se queda mirando a la persona que se contrató para cerrar el evento. Y de repente le dice al papá: papá, ¿me dejas quedarme con la señora? Y se quedó con la señora. Y al ratico vino y le dijo a mi hijo: óigame, ¿usted cuándo hace cultos? Los domingos. Pues vengo a culto. ¿Y por qué? Porque su hija me evangelizó. Señor mío, dijo ella, esa niña tan chiquita sabe más de Jesús que yo. Para eso la estamos formando desde pequeña. Desde los 6 meses que empezó a hablar, la estamos formando para que entienda que en la vida, en la tierra, cuando somos llenos del Espíritu, es para una sola cosa: para decirle al mundo que Cristo vino, murió por ellos y está aquí con nosotros, y Él debe ser salvo. Para eso vivimos, para eso somos pentecostales, para eso somos. Debemos entonces con pasión servirle a Dios. Un pentecostal, ¿qué hace? Es responsable de predicar el evangelio. ¿Dónde están las vidas que tú ganas? Soy un hombre muy ocupado. Usted supiera la agenda que yo manejo. Pero yo sigo hasta el día de hoy abriendo personalmente iglesias, obras. Todavía lo seguimos haciendo. Porque yo creo que para eso me llamaron. A veces mi médico de cabecera me dice: pastor, quédese quieto. Y le digo: doctora, usted solo cuídeme, haga lo que tiene que hacer, pero no me diga que me quede quieto cuando yo no he podido olvidar de dónde me sacó el Señor. Doctora, usted conoce mi historia. Usted sabe que dormí en los andenes. Usted sabe que fui pandillero hasta los 16 años. Usted sabe que esa fue mi vida de niño y de adolescente. Y usted sabe muy bien que Él fue hasta las calles a rescatarme. Me salvó la vida, me trajo, me dio vida, me dio una familia, me dio una misión. Y ahora usted me dice que me quede quieto. No puedo. Necesito gritarle al mundo que Él vive. Necesito gritarle al mundo. Usted dirá: pastor, ¿por qué dice que a muchos se les envejeció el Pentecostés? Se lo voy a decir por qué. Porque lleva meses y años que no se gana un alma. Y para que un cristiano no se gane un alma, diga conmigo, es porque está envejecido. ¿Aló? La nueva generación que estamos levantando, puros muchachitos. Como ustedes no quieren, voy a levantar. Y tengo unos jóvenes que están empezando a retar el mundo. Empezamos nuestro campamento, el primer campamento de prueba. Y llevé a todos ellos. Quiero que miren lo que el Señor es capaz de hacer con jóvenes que no saben nada y están revolucionando. Y le dije al Señor: me pusiste este trabajo de salvar a la juventud, lo voy a hacer. Nuestros jóvenes de la iglesia no morirán por depresión. Nuestros jóvenes de la iglesia no morirán por drogas. Nuestros jóvenes de la iglesia no morirán por nada de eso. Ellos vivirán y serán los profetas de este tiempo. Ellos serán los predicadores. Ellos serán los predicadores. Y le dije a mi esposa: jovencito que le veamos ese fluir, le pagamos nosotros el estudio. Y ahí tenemos una cantidad, estudiando con nosotros, trabajando con nosotros, predicando el evangelio. Porque yo he creído en algo: si usted como papá no cree en su hijo, yo sí creo en su hijo.
Nos mandaron hijos para que sean grandes, pero a veces nosotros somos los que los hacemos pequeños. Somos pentecostales. La Agenda 2030 le quiere decir al mundo que ya Dios no es necesario. Y pareciera ser que estamos ahí, arrodillamos ante eso. No, Señor, la iglesia no depende de este mundo ni de este sistema. La iglesia depende del poder glorioso del Espíritu Santo y de la gloria de Cristo en su palabra. Pero necesitamos levantarnos. Necesitamos levantarnos. Porque si en la iglesia hablo en lenguas, pero en la casa no soy cristiano, entonces ¿a qué estamos jugando? Escúcheme, esta es la época del humanismo puro. Eso lo voy a compartir mañana. Es la era de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra vino para destruir los hogares. Y vaya que se va a encargar y se está metiendo en la casa de los creyentes. Son muchos creyentes que ya de puertas para adentro Sodoma está haciendo su daño. ¿Por qué? Porque empezaron por el espíritu y terminaron por la carne. El diablo no respeta religiosos. El diablo respeta cristianos. Si usted no quiere que Sodoma entre a su casa a acabarla, párese en la puerta y dígale: esta casa es de Cristo, esta casa es del Señor, mis hijos son del Señor. Defiéndala con esa vida espiritual y pentecostal que Dios le dio. Párese, levante un altar de oración en su casa. Yo vine a levantar todo un proyecto de educación en los hogares. Porque si usted no se pone pilas, escúcheme lo que le voy a decir. La inteligencia. Yo estuve en Ginebra y me di cuenta del alcance diabólico que la inteligencia artificial tiene. Estuvimos en 3 pruebas. Y cuando terminé le dije a los congresistas, todo el equipo que fue conmigo: señores, ¿se acaban de dar cuenta hasta dónde llega este sistema? O volvemos a la palabra o perderemos nuestros hijos. O volvemos a la palabra o perderemos nuestros hijos. Pero déjeme decirle esto, y con todo mi corazón: la Agenda 2030 le robará los hijos de todos aquellos que le den la espalda a Dios. Y en los próximos 10 años verán con lágrimas el fracaso de un sistema que no es cierto que nos va a sostener. Pero su casa y la mía, que va a despertar, que se va a levantar y que va a cumplir el propósito, será la única esperanza de la tierra en estos 10 años. Su casa y la mía. Su casa y la mía. Es interesante que entendamos entonces que necesitamos levantarnos. Por eso, en tercer lugar, ¿qué hizo Jesús? Al manifestarse en esa fiesta, levantar la voz, quiso moverlos a la promesa de Dios. ¿Y cuál era la promesa? Definitivamente Jesús está dispuesto, por encima de la orden de su arresto, el poder mostrarles que Él era el cumplimiento de todas aquellas ceremonias que por siglos habían practicado, y se presentó como el verdadero Mesías que ellos estaban esperando. Por eso les dice, ¿qué les dice? Si alguno tiene sed, venga a mí y ¿qué? Y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y con estas palabras
promueve en ellos tres cosas importantes que están dentro del contenido de la promesa, para que la puedan disfrutar y para que cumplan el propósito de Dios. ¿Cuáles son? Número uno, la sed de ustedes es espiritual y es la presencia de Dios la única que los puede calmar. ¿Por qué el mundo va como va? Porque no ha querido entender que su problema es espiritual. El mundo tiene un problema serio. Es más que una enfermedad física, es más que un problema económico, es más que un problema de familia, es más que una crisis. El verdadero problema es espiritual. La sed del mundo es sed por Dios. Por eso lo buscan en el dinero, lo buscan en los placeres, porque tratan de buscar dónde encontrar que calme sus vacíos y sus necesidades. La gente no quiere entender que todo ser humano tiene un vacío en el alma y que eso no lo puede llenar ni la fama, ni el poder, ni el dinero, ni el licor, ni las mujeres, ni nada. El único que llena ese vacío se llama Dios. Dios. Esa es la verdadera necesidad que ellos no quieren ver. Número dos, ¿qué es lo segundo que le quiere decir? Yo soy la única fuente con la cual ustedes pueden calmar esa sed, porque soy el Mesías. Tenemos que entender algo, y con todo respeto lo digo. El hombre se ha dedicado. Me llamaron, mi secretaria, pastor, le trajeron muchachos con problemas de depresión, llévalos a la oficina. 5 jovencitos. Y cuando me siento a hablar con cada uno de ellos, llamé a los papás. Venga, usted me trajo a su hijo, ¿para qué? Para que hable con él. ¿Con quién voy a hablar? Mire su hijo cómo está, medicado. Yo le pregunto, ¿por qué usted corrió al psiquiatra? Pastor, es que estaba desesperado. Es que mi hijo, su hijo ya estaba para meter a una clínica psiquiátrica. ¿O qué? ¿Cuál era el problema que tenía? Mire cómo está su hijo. ¿Con quién voy a hablar? Y no estoy hablando de inconversos, estoy hablando de creyentes. ¿Por qué razón dejamos de creer que Jesucristo era la respuesta? ¿Por qué? ¿Por qué corremos a un psicólogo, a un psiquiatra, al mundo? ¿Por qué? ¿Es que Cristo está muerto? ¿Es que Cristo no hace milagros? Si quiere me quedo toda la noche a contarle los últimos milagros que tenemos de parte de Dios. El último que estamos tratando, parecido al de mi hijo, este jovencito de la iglesia, casado, un accidente, y el golpe fue tan terrible que todo lo que tiene que ver con registros cerebrales fueron borrados del golpe. Y los médicos dijeron, su esposo jamás volverá a responder, porque no hay forma. Es como si le hubieran borrado el cerebro para siempre. Y ella corrió y me dijo, pastor, mi esposo, mírelo cómo está, mi esposo. Y la cogí y le dije, Doris, mírame de frente. ¿Se te olvidó lo que el Señor hizo con mi hijo? ¿Ya se te olvidó el milagro de mi hijo? ¿Ya se te olvidó quién es Jesús? Y la abracé. No, Señor. Deje a los médicos que lleguen hasta donde puedan, pero nosotros vamos hasta donde sabemos dónde llega Él. Los médicos habían dicho, no saldrá del hospital. Ya lo sacamos del hospital. No volverá a comer. Ya está comiendo.
No volverá. Todo lo que dice no volverá ya está. En este momento ya lo tenemos prácticamente con terapia para volver a hablar. En este momento ya está. Y ellos mismos dicen: ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? La gerente del hospital me dijo: venga para acá, siéntese y explíqueme. Y le dije: ¿sabes? Te voy a decir una cosa. Te respeto y te admiro y valoro tu trabajo, pero estos momentos es para que entiendas algo. Hay uno que está por encima de ti y que no tiene límite. Y cuando tú dices no se puede, Él siempre dirá sí se puede, porque Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Pastor, entonces si el Señor está haciendo milagros, ¿por qué en mi casa no los hace? ¿Por qué no oras? ¿Vas a sacar un hijo de las drogas con 5 minutos de oración? Yo me gané la salvación de mis hijos en 90 noches de oración. Levántate a orar. Eres pentecostal y los pentecostales oran. Los pentecostales leen la Biblia y creen en ella. Los pentecostales vigilan. Los pentecostales se paran y hablan con Dios y no se detienen hasta que el milagro quede completo, porque Dios se paró de esa cruz y se levantó para hacer milagros, y los milagros no han cesado. No han cesado. No han cesado. Él es el Señor. ¿Cuántos lo creen? Él es la fuente. Todo el que tenga sed entienda eso. Él es la fuente. No estoy diciendo que vayas a un médico, no estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es: tú no puedes permitir que tu vida esté en las manos de un hombre. Tu vida, tu familia y tu fe solo puede ser alimentada por el que vive y reina por los siglos de los siglos, Jesucristo. Y número 3, esta promesa queda consolidada por el Espíritu Santo, quien es la persona de vida con la que pueden gozar de la transformación de nuestro ser interior por medio de la revelación del Señor, que viene del mismo Espíritu. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que la promesa que viene del Padre y es ejecutada por el Hijo puede ser disfrutada por el Espíritu Santo. Todo el que me diga el Espíritu Santo está en mí, disfrutará de un cambio de vida para siempre. Desde adentro. Desde adentro. Usted debe experimentar esa gloria. Ese bautismo es una inmersión. Es una dinámica diaria de cambio de vida. Toda nuestra vida tiene que cambiar, porque eso es lo que hace bien el Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo está en la iglesia, y yo creo que el Espíritu Santo está cambiando vidas, y yo creo que el Espíritu Santo está levantando almas, y yo creo en la obra del Espíritu Santo. Pero la pregunta es: pero nosotros, ¿qué tanto tiempo le dedicamos? ¿Qué tanto tiempo dedico yo a la obra del Espíritu Santo en mi vida? Amados, no podemos caminar en estos 10 años con un Pentecostés envejecido. La invitación del Señor es: vamos a renovarlo. Vamos a renovar nuestra experiencia espiritual. Vamos a renovar nuestra experiencia espiritual en la persona del Espíritu. Llegué hasta la oficina de un grupo de gobernantes y les dije: mire, la tasa de depresión es muy alta. Ellos me llamaron: pastor, ¿qué propuesta nos hace usted para bajar esos niveles de suicidio? Y les pregunté: ¿están dispuestos a escuchar y a respaldar? Sí, señor.
me metí con el Señor y Dios me habló de esto y les presenté el proyecto. Les voy a presentar lo que les va a bajar la depresión a los jóvenes y lo que los va a encaminar. Y les presenté el plan. ¿Cuál es el plan? Hay que levantar la vida espiritual de los muchachos. Hay que trabajar la vida espiritual. Y un alcalde se paró y me dijo: ¿qué es lo que proponen? Levantemos el campamento juvenil de la identidad espiritual. Hicimos el primer campamento y le dije al alcalde: quiero que usted esté presente para que sepa lo que Dios es capaz de hacer. En las horas de la noche empecé a ministrar y le dije: Espíritu Santo, tú sabes que eres el único que puede penetrar el corazón de ellos. Penetró tanto esa noche en la vida de ellos que el alcalde nunca había mirado a tanto jovencito en el piso siendo ministrado por Dios, pidiendo perdón por sus pecados y prácticamente en una liberación. Al otro día, estos jóvenes levantados se sentaron y les dije: les voy a enseñar cómo Dios transforma sus vidas. Trajimos un tema que realmente todos se levantaron. Y ahí nos dimos cuenta cómo la mente de nuestros jóvenes estaba permeada por este mundo globalista. Estaban de acuerdo con el aborto, estaban de acuerdo con tantas cosas. Pero le dijimos: ahora quiero que escuchen a Dios. Vamos a leer la Biblia. Escúcheme, ese primer grupo lleva 100 días orando y leyendo la Biblia. Y dijo el alcalde: es impresionante, pastor, las llamadas que estoy recibiendo de los papás que están diciendo: alcalde, ¿qué le hicieron a mi hijo en el campamento? ¿Qué le hicieron a mi hija? Y yo les cuento lo que yo vi, lo que usted hizo, lo que pasó. Y los papás le dijeron al alcalde: alcalde, haga otro campamento. Hicimos el segundo. Y hace unas 2 semanas me llamó el gobernador. Esto está corriendo por todas partes, pastor. Ahora la gobernación va a hacer el tercer campamento. Y quiero que haga el tercero y el cuarto y el que necesite, porque esto es lo que necesitan nuestros hijos. ¿Sabe qué es lo que necesitan nuestros hijos? Un encuentro con el Dios de la vida, un encuentro con el Señor Jesucristo, un encuentro con la palabra de Dios, un encuentro. Un encuentro. Necesitamos renovar nuestra vida espiritual. Jesucristo es la única fuente, pero el Espíritu es el que viene. Por eso dice el versículo 39 que hablaba del Espíritu Santo que habían de recibir los creyentes, una inmersión del Señor. Amados, no podemos caminar la próxima década sin este Pentecostés renovado. Tenemos que renovarlo. Y no solo nosotros, sino toda nuestra familia.